Hola, bienvenidos a esta sesión en la que mediante la resolución de un ejemplo práctico vamos a analizar el funcionamiento de los futuros financieros como instrumentos de cobertura frente al riesgo de precio. En primer lugar, recordad, un futuro no es más que un contrato por el cual su comprador contrae la obligación de comprar, de adquirir, y el vendedor la obligación de vender una cantidad determinada de instrumento o activo subyacente al precio acordado y la fecha de vencimiento pactada en el contrato. Esta es la definición genérica del futuro y recordad que se trata de futuros financieros cuando el activo subyacente, el instrumento que se utiliza como referencia en el contrato, es un activo financiero. Existen además activos no financieros que son aquellos en los que el activo subyacente no es un activo financiero. Recordad que hay dos posiciones a la hora de abrir un contrato a plazo, un contrato a futuro, la posición compradora y la posición vendedora. Ambas partes lo que pretenden es garantizarse un precio de compra o precio de venta en una fecha futura sobre un determinado activo subyacente. El comprador, obviamente, además de garantizarse ese precio, lo hace con la expectativa alcista, es decir, que el precio del activo subyacente en el mercado se incremente y por tanto este contrato de compra a futuro le permita comprar a un precio inferior al que podría hacerlo en el mercado y por tanto obtener un beneficio derivado de esa diferencia. El vendedor, por su parte, se garantiza un precio de venta para un activo subyacente, pero lo hace con una expectativa bajista, es decir, con la idea de que el precio de mercado de ese activo subyacente caiga y por tanto pueda vender a un precio superior, a un precio más caro que en el mercado, lo cual le implicaría la obtención de un beneficio. En el contrato de futuro, recordad que ambas partes asumen una obligación, la obligación de comprar o la obligación de vender al precio pactado y a la vez quedan expuestas por igual al riesgo derivado de variaciones que puedan producirse en el precio de mercado del activo subyacente. Obviamente el comprador tiene expectativa alcista y el vendedor expectativa bajista. ¿Cuándo va a obtener beneficio el comprador? Cuando el contrato futuro le permita comprar a un precio más barato que en el mercado, pero puede ocurrir que el precio de mercado del activo subyacente, en lugar de incrementarse, se reduzca en el futuro. En ese caso va a asumir el riesgo, va a asumir la pérdida de tener que comprar a un precio más caro que en el mercado. Y al vendedor le puede ocurrir lo mismo, que en lugar de cumplirse su expectativa bajista, el precio de mercado del subyacente se incremente y por tanto tenga que comprar al precio pactado en el futuro y este precio, vender, perdón, al precio pactado en el futuro y este precio sea inferior al que podría haber vendido en el mercado. Por lo tanto, ambos se fijan, comprador y vendedor, el precio al que pueden comprar y vender y lo hacen con una expectativa sobre la evolución de precios, pero asumiendo el riesgo de que la evolución de precios sea la opuesta y como están obligados a comprar al precio futuro, al precio pactado en ese contrato a plazo, puedan obtener pérdidas respecto del precio al que podrían haber comprado o vendido en el mercado al contado. Cuando realizamos una introducción sobre los aspectos fundamentales relacionados con los futuros, comentamos que este producto derivado se puede utilizar bien como instrumento de inversión con el objetivo de especular, es decir, nosotros abrimos posiciones en el mercado a futuros con la idea de, en base a nuestra intuición o nuestra expectativa sobre la evolución del precio, tratar de obtener un beneficio siempre y cuando la evolución que se produzca corresponda con esa expectativa inicial, o bien como instrumento de cobertura frente al riesgo de precio, es decir, para protegernos de posibles pérdidas que se puedan producir derivadas de una variación en el precio de un determinado activo subyacente. Cuando hablábamos de la cobertura frente al riesgo de precio, decíamos que existen dos posibilidades, la cobertura estándar y la cobertura anticipatoria. El caso de la cobertura estándar es aquella en la que se utilizan los futuros financieros para cubrir una posición abierta en el mercado al contado, es decir, nosotros tenemos un paquete de acciones de una determinada sociedad que tenemos previsto vender dentro de un plazo concreto, pues dentro de 3 meses. ¿Cuál es el riesgo que nosotros corremos? Que a lo largo de los próximos meses el precio de las acciones de esa sociedad caiga, disminuya en el mercado y cuando nosotros nos dispongamos a venderlas, tengamos que venderlas a un precio inferior. ¿Qué podemos hacer? Mediante un contrato de futuros, garantizarnos un precio de venta para ese paquete de acciones que nosotros tenemos, para esa posición que tenemos abierta en el mercado al contado. Por lo tanto, aquí la cobertura consistiría en realizar una venta a futuro sobre ese activo subyacente. O bien el caso de la cobertura anticipatoria. En este caso nosotros no tenemos una posición abierta en el mercado al contado, no tenemos un paquete de 100 acciones de Telefónica, por ejemplo, sino que lo que queremos o lo que tenemos es la intención de adquirir un determinado volumen de acciones de Telefónica, por ejemplo, dentro de un plazo concreto. Pues dentro de 3 meses queremos adquirir un determinado número de acciones de una sociedad para adquirir una representación o
o un porcentaje representativo sobre el capital social de esa entidad. ¿Cuál es el riesgo? Que dentro de 3 meses, en el periodo del horizonte temporal en el que nosotros nos planteemos esa inversión, esa adquisición en el mercado al contado de acciones, se haya disparado su precio y tengamos que asumir un precio, un coste mucho mayor al que asumiríamos realizando la compra hoy. ¿Cómo podemos protegernos frente a este riesgo de subidas en este caso? Contratando un contrato suscribiendo un contrato de compra a futuro sobre ese activo subyacente que nos garantizase poder comprar las acciones a un determinado precio fijado previamente. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo funciona esta cobertura y los efectos que tiene. En este caso se tiene una cartera formada por 1000 acciones de la sociedad Tajo, una determinada sociedad, que se desean vender dentro de 3 meses. Este es el caso que comentábamos de la cobertura estándar. Tenemos acciones que tenemos previsto vender en el mercado dentro de 3 meses, por el motivo que fuere, pues porque necesitamos ese capital que habíamos invertido en acciones para realizar cualquier otra inversión en nuestra empresa o para disponer de dinero líquido de tesorería que nos permita hacer frente a los pagos que nos vayan surgiendo. Pues bien, las acciones cotizan en la actualidad a 11 euros, pero se tiene la previsión de una caída en el precio a lo largo de los próximos meses. Por el motivo que fuere, la sociedad Tajo está pasando un periodo delicado en el desarrollo de su empresa y actualmente cotizan las acciones a 11 euros, pero tenemos la intuición de que próximamente van a caer en el mercado. Nosotros tenemos previsto desinvertir, o lo que es lo mismo, vender esas acciones dentro de 3 meses. ¿Cómo podemos cubrirnos frente a las posibles pérdidas? Las pérdidas se producirían si el precio de Tajo cae en el mercado de 11 a 7 y nosotros por tanto vamos a vender a un precio inferior. Pues para protegernos podemos vender futuros a 3 meses sobre las 1000 acciones de la sociedad Tajo a un precio de 11,10. Nosotros ya no estamos garantizando que vamos a vender a 11,10 euros cada una de las 1000 acciones de la sociedad Tajo que actualmente cotizan a 11. Es decir, ya nos estamos garantizando un precio de venta algo superior incluso al precio que cotizan actualmente. En cualquier caso, lo que nos estamos protegiendo es de que si el precio cae, no tengamos que asumir esas pérdidas. Pues bien, lo que se pretende o lo que se pide es determinar cuál es el resultado derivado de la operación, de esta operación de venta a futuro sobre el activo subyacente, que serían esas 1000 acciones de la sociedad Tajo, si en la fecha de vencimiento las acciones cotizan a 10, es decir, se ha producido una caída en el precio de cotización de las acciones, cotizan a 11,10 o bien cotizan a 12, es decir, los 3 escenarios. El precio era de 11, nosotros hemos realizado una venta futura a 11,10. Pues hay que analizar si el precio cae a 10, según nuestra expectativa, si el precio se mantiene a 11,10, exactamente al precio al que nosotros hemos fijado en el contrato a plazo, en el contrato de venta futura, o bien el precio se incrementa a 12. Pues bien, en la siguiente tabla se analiza el resultado derivado de estas 3 posibilidades, el precio de la acción a 10, a 11,10 o a 12 euros. El resultado al contado, pues para un precio de 10 nosotros hubiésemos vendido en el mercado las 1000 acciones a un importe de 10.000 euros y como el precio vigente en el mercado en la fecha en la que nosotros nos planteamos la contratación de la venta del producto futuro de venta estaba a 11, pues la diferencia sería haber vendido a 10.000 lo que en el mercado en ese momento estaba a 11.000, 11 por acción por 1000 acciones. Supondría afrontar una pérdida de 1000 euros. ¿Qué ocurre? Que nosotros con el contrato de venta futuro nos hemos garantizado un precio de venta de 11,10 euros por acción, lo que es lo mismo, vamos a vender nuestro paquete de 1000 acciones de la sociedad Tajo a un importe de 11.100 euros. Respecto del precio al que hubiésemos vendido en el mercado para un precio de 10, es decir, 10.000 euros, se produce un beneficio de 1.100 euros derivado de esa operación de cobertura mediante la venta de futuros. Resultado global de la operación, teniendo en cuenta el resultado que se hubiese obtenido en el mercado al contado y el resultado que obtenemos habiendo contratado la cobertura, ese contrato de venta a futuro, es de 100 euros. Para un precio de 11,10 en el mercado de la acción, en el mercado al contado hubiésemos vendido en 11,10 el paquete de 1000 acciones a 11.100 euros. Ese paquete menos 11.000 euros, que era el precio de 11 euros al que se situaban las acciones en el mercado en el momento en que nos planteamos esta operación de cobertura, se hubiese obtenido un resultado positivo, un beneficio de 100 euros. Fijaos que mediante la contratación de la venta a futuro vamos a vender a 11.100, algo que en el mercado al contado se podría vender a 11.100. Por lo tanto, el resultado derivado de la operación a futuro es de 0 y en este caso obtendríamos un resultado global nuevamente de 100 euros. Si el precio de las acciones en el mercado se incrementa a 12, nosotros hubiésemos obtenido en el mercado al contado, vendiendo a 12 euros ese paquete
de 1.000 acciones un importe de beneficio de 1.000 euros, 12.000 euros menos 11.000, que era el precio en la fecha en que contratamos el producto de cobertura, hubiésemos obtenido un beneficio de 1.000 euros. ¿Qué ocurre? Que al contratar el producto de venta a futuro estamos obligados a vender a 11,10, es decir, vamos a vender a 11.100 euros un paquete de 100 acciones que podíamos haber vendido en el mercado a 12.000 y por tanto la contratación del producto de venta a futuro implica unas pérdidas de 900 euros. Resultado global nuevamente de 100 euros. Por tanto, ¿qué es lo que hemos conseguido con la contratación de este producto de cobertura, o lo que es lo mismo con la contratación de esta venta a futuro? Pues nos hemos garantizado la venta a un precio determinado. Los resultados derivados de la venta en el mercado al contado van a compensar los resultados obtenidos a través de la venta a futuro. ¿Qué es lo que nos aseguramos en todos los casos? Un beneficio de 100 euros. Ese beneficio de 100 euros se obtiene por la diferencia entre el precio de venta pactado a futuro, los 11,10 euros por acción, y el precio de cotización vigente en el mercado en el momento en que contratamos esa operación de cobertura, que eran 11 euros. Fijaos, por tanto, yo me garantizo el precio de venta, yo me garantizo un beneficio en todo caso de 100 euros, pero en caso de que el precio en el mercado caiga, me beneficio porque hubiese perdido 1.000. Si se mantiene, obtengo ese mismo beneficio, pero si el precio en el mercado se incrementa, me estoy perjudicando. ¿Por qué? Porque yo podría haber vendido en el mercado a 12 y haber obtenido un beneficio de 1.000 euros por la venta de mi cartera, pero yo me obligué a vender a 11,10. Por lo tanto, obtengo nuevamente el resultado que me garantizo con esta operación de 100 euros y renuncio en este caso a los 900 euros, que es la pérdida que supone el tener que vender a 11,10, precio futuro fijado en el contrato de venta, respecto del precio de mercado que hubiese sido de 12. Por lo tanto, como comentábamos anteriormente, nos estamos cubriendo, nos estamos garantizando un precio de venta, pero estamos asumiendo el riesgo de que si la expectativa en el mercado sobre el precio es opuesta a mi expectativa alcista inicial, o sea, a mi expectativa bajista inicial, en el caso de la venta, nosotros no vamos a poder beneficiarnos de ese incremento del precio como vemos en este ejemplo. Pues bien, hasta aquí el contenido de esta sesión. Gracias por vuestra atención y hasta pronto.